Shalom, bienvenidos a esta semana, una semana más. Hoy tenemos con nosotros a un director de cine, Enrique Gabriel. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Enrique es director de películas como Las huellas borradas en la puta calle, Krapachuk, Suspiros del corazón, Vidas pequeñas y muchas que vendrán. Y tenemos también con nosotros a Federico Zuckerman, a quien ya conocemos todos. Hola, Fede. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pero te tenemos aquí no como colaborador de la radio, sino a título personal y como uno de los escritores del libro El estigma imborrable. Esta semana repasamos un poco las cosas sucedidas pues, durante esta semana, lógicamente. Como siempre, tenemos que hablar de Hamas, tenemos que hablar de Irán y tenemos que hablar otra vez, igual que la semana pasada, de las viñetas. Parece que la guerra de las viñetas se ha puesto más candente. Bueno, esto estamos grabándolo el viernes. Parece que la cosa se había calmado, había menos manifestaciones, pero recordamos que Irán ha sacado un concurso por el cual se propone a grandes dibujantes que se ironice, se burlen sobre el holocausto. Un poco ojo por ojo, viñeta por viñeta lo han planteado ellos. Fede, tú has escrito en El estigma imborrable justamente sobre el humor gráfico antisemita, que basta echar un vistazo para ver que sale en La Razón, El País, un montón de revistas, Cambio 16, creo que recordar, Diario 16, no Cambio 16. ¿Se puede decir que en Europa no ha habido burlas sobre el judaísmo o el antisemitismo? ¿Esto qué es lo que reprochan los musulmanes? No, hay toda una tradición de viñetas antisemitas a lo largo del siglo XX. No hace falta citar a los casos de la Alemania nazi en los años 60, 70, y sobre todo en este artículo en el libro El estigma imborrable analizamos las viñetas en el último periodo del año 2000 al 2004, el periodo de la segunda intifada, donde una gran virulencia en España, un montón de dibujantes, humoristas, caricaturistas que se mofaron del hecho de ser judío, que se ridiculizaron la religión judía, mezclando un poco antisionismo con antisemitismo, con los grandes también utilizando también el holocausto como forma de ataque a Israel. Digamos que yo creo que si a lo largo del siglo XX había una gran tradición de viñetistas antisemitas, lamentablemente no se ha detenido, y justamente lo que queda de ese análisis, de ese viñetismo antisemita está mucho en la prensa árabe. La prensa árabe que se ha, digamos que ha salido a la palestra, que ha criticado con virulencia estas viñetas danesas, de este periódico danés. Todavía en la prensa árabe queda un gran resabio de viñetas antisemitas, y hemos visto esta semana la viñeta de Ana Frank en el mismo lecho que Hitler, ¿no? Sí, hay unas viñetas de bastante mal gusto. ¿Qué se puede hacer, Enrique, tú como creador? ¿Es posible, es necesaria una censura o se puede confiar en una autocensura? ¿Qué solución posible para evitar herir y a la vez no caer en restricciones artísticas, por llamarlas de alguna manera? Bueno, a mi entender, a mi humilde entender, la autocensura, por así llamarla, en lo que al creador se refiere, me refiero al creador de obras, no al creador innombrable. Al artista se refiere, su autocensura, según mi entender, la impone pues el propio criterio del sentido común que pueda tener uno y del buen gusto. Realmente yo no sé qué decir. Yo creo que un artista es plenamente responsable de aquello que produce y de aquello que pone en conocimiento de los demás, de la opinión pública o del público en general. Entonces, más o menos tiene que ser consciente de en qué barro se mete. Yo, sinceramente, más allá de lo que es el sentido común, insisto, y de un poco del buen gusto y de una cierta dosis mayor o menor de inteligencia que cada uno pueda tener, no veo otra fórmula. Obviamente estoy hablando desde una perspectiva occidental, que es la única que conozco, porque yo solo he vivido y he ejercido mi trabajo de comunicación pública en países pues occidentales, cual más cual menos, con amplia libertad de expresión, y claro, bueno, nunca me he sentido particularmente amenazado. Sí es cierto que bueno, que
cuando uno toca temas políticos o con tintes partidarios, todo eso, bueno, pues sí, los del bando de enfrente, pues si pueden te van a jorobar, y si tienen el poder en la televisión o en la radio o en los medios, pues te van a intentar jorobar un poquitito. Bueno, uno tiene más o menos que hacer un slalom dentro de eso. Lo bueno es que en donde nos movemos, al menos no tenemos amenazas virulentas, amenazas contra nuestra integridad física, al menos por parte de los propios de nuestros connacionales o digamos, no sé cómo llamarlo, de Occidente. Sí, pero esta perspectiva occidental, justamente de la que hablabas, desde un punto de vista, tal vez nos resulta muy difícil de comprender lo que están sintiendo, que aquí es un poco donde yo quiero entrar más en el debate. ¿Realmente estamos hablando de una ofensa religiosa o a la religión, o estamos hablando de una manipulación política? Porque si estamos hablando de una ofensa a la religión, obviamente Occidente no lo comprende, porque en Occidente nos burlamos de todo, no hay reparos. Tú hablas del buen gusto, del sentido común, eso es bastante relativo, a veces lo podemos echar bastante en falta. ¿Qué es un problema religioso o político al que nos estamos enfrentando? Yo creo que hay varios problemas en varios niveles. Me parece que también que hay que entender que las viñetas tienen un alto poder simbólico. No es lo mismo un artículo de opinión que se deslicia hacia lo islamófobo, que critique la vinculación entre la religión musulmana y los ataques terroristas, que una viñeta. La viñeta sí representa, y lo hemos visto en los casos del antisemitismo, y creo que al mismo tiempo que hemos denunciado también nosotros también las viñetas antisemitas, deberíamos también ser cuidadosos y denunciar cuando hay viñetas anti-homosexuales, anti-musulmanas, o anti lo que sea, o anti-femeninas, o lo que sea. Tenemos que ser cuidadosos en separar el conflicto político que ha derivado en la publicación de estas viñetas, que tiene que ver con conflictos que algunos llaman civilizacionales entre Occidente y Oriente, que vamos a ver ahora y vamos a discutir ahora, del hecho mismo de la publicación de las viñetas, que sí pudo haber ofendido concretamente a la dignidad de las personas que profesan la fe musulmana. Yo creo que habría que distinguir los dos niveles, ¿no? Yo creo que en el mare magnum de este follón, de este problema, se nos quieren mezclar las dos cuestiones, y creo que habría que separarlas estrictamente. Por un lado, me parecen mal las viñetas como una ofensa, mismo que nos parecería mal que insulten, como algunas viñetas, a Yahvé o a Adonai o a cualquier dios de cualquier tipo, pero por otro lado sí que ha habido una gran manipulación desde el punto de vista de algunos países árabes de intentar utilizar a la gente en la calle, llevarlos a manifestarse contra las embajadas de países europeos. Hubo una gran manipulación política y una exageración, una salida desproporcionada de esta crisis. Pero yo creo que deberíamos diferenciar los dos problemas, porque creo que son dos cuestiones bien diferentes. Yo solo veo la segunda parte de lo que has dicho. La primera parte, la cuestión religiosa, sinceramente, en lo personal a mí me despreocupa totalmente. Lo que está claro para mí es que hay una recuperación y una manipulación política burda por parte de los países de gobiernos musulmanes o no, de gobiernos laicos como puede ser Siria u otros, por todo el conflicto político, económico, social que existe en Oriente Medio, que existe entre el mundo árabe y Occidente, que no es reciente, que viene arrastrándose desde hace siglos, y que ahora realmente esto de las viñetas ha sido un poquito pues intentar apagar un incendio con un bote de gasolina, básicamente. Pienso que como mucho han sido inoportunas. A mí desde luego no me preocupa demasiado la cuestión religiosa. Todas las religiones han sido siempre ofendidas, y todas las religiones son sobre todo ofensivas para aquel que no lo es. Las religiones a lo largo de la historia han sido probablemente las entidades más ofensivas y más dañinas que podamos recordar, y muchas de ellas siguen siendo. El Islam hoy en día, que lanza fatwas a diestra y siniestra, y con la yihad por todos lados, pues sigue ejerciendo. Me parece una bestialidad, me parece un anacronismo, me parece una salvajada, como del mismo modo fue una salvajada la Inquisición y todo esto. Hablamos de una parte del Islam, no hablamos de todo el Islam, hablamos de un sector determinado que es radical, no hablamos yo creo que no estamos hablando de la religión. Sí, bueno, yo probablemente en ese sentido no sea un buen contertulio, porque mi desconocimiento de las religiones es absoluto, y mi desinterés por todas ellas, sectas grandes o pequeñas, es aún mayor. O sea que realmente a mí el hecho de que se burlen de Mahoma o de Jehová y todo eso
sinceramente, hombre, si la caricatura es buena y si el chiste es bueno, yo me voy a reír. Si es de mal gusto, como el de Ana Frank y Hitler acostados en una cama, me parece de mal gusto, no me causa gracia. Tampoco me causó mucha gracia el de Mahoma con una bomba, porque hay musulmanes que no se revientan. Por eso hablamos de una parte, afortunadamente, y son la mayoría los que no se revientan. Y a tenor de esto, mira, un pequeño inciso. El otro día oí por la radio una señora musulmana, iraní, concretamente, que llamó, que dejó un mensaje en el contestador telefónico, creo que era de la SER, o no sé si se puede hablar de... Sí, se puede hablar de todo. Que dejó un mensaje muy inteligente, una señora religiosa, musulmana, sumamente inteligente, que decía, nosotros vimos las viñetas, nos reímos mucho, somos musulmanes, somos religiosos, no nos sentimos ofendidos, y lamentaba, y en nombre, bueno, de su pueblo y su religión, todo eso, se disculpaba de toda la barbarie que está ocurriendo. Importante una cosa, los musulmanes en Europa no han salido a la calle, han protestado, como creo que yo protestaría si viera imágenes de judíos, imágenes que me resultaran antisemitas. Sobre todo hay que tener cuidado en una Europa que se vuelve muy islamófoba, en caer en la islamofobia fácil. Han salido a protestar, pero dentro de los márgenes occidentales, tranquilos, se ha ido a los tribunales, se está haciendo. El problema que nos llega, el que nos asusta, es precisamente el que nos llega desde países de los que tú hablabas antes, Siria, Irán, que a mi entender, y yo no sé qué pensáis vosotros, algo extraño hay, que son unas viñetas que hace 5 meses fueron dibujadas y de repente sale a la palestra todo esto, se monta la que se monta, justo con el conflicto de Irán, que si va o no a la ONU, el tema del uranio, Hamás, que llega al poder, Hamás con sus lazos también iraníes. Creo que el tema político nos lleva también una vez más a hablar de Hamás y de Irán. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que tiene mucho que ver lo que tú decías, en el sentido de que estos últimos meses y estos últimos años ha habido unos Estados Unidos que, después del gran esfuerzo que supuso la guerra de Irak, está retrocediendo en Oriente Medio, está teniendo menos un papel protagonista, está dejando que la Unión Europea poco a poco vaya ocupando ese espacio, y la Unión Europea es la que más se está forzando ahora para que Irán deje que entren las inspecciones atómicas de la OIEA. La Unión Europea también ha forzado mucho a Siria para que abandone el Líbano, y por eso, lo dice mucho Oliver Roy en el artículo tan bueno que leímos sobre las caricaturas, Siria tiene una deuda que pagarle a la Unión Europea, y por eso ha mandado a mucha gente a protestar ante las embajadas danesa y holandesa. Afganistán también están interviniendo tropas europeas. Europa entra en el conflicto de Oriente Medio después de la famosa no intercesión de Chirac y Schroeder en la guerra de Irak en el 2002. Parece que Europa ahora se está mojando más, está ocupando ese papel que Estados Unidos no quiere ocupar, porque también lo leíamos esta semana, Bush está pensando en el 2009 cuando se retire, y no quiere quemar por un lado, el déficit público de Estados Unidos es enorme, no puede mantener otra operación similar a la operación de Irak. Por otro lado, están pensando ya en el 2009, en las futuras elecciones americanas, no pueden tampoco mojarse tampoco en ese sentido, y Europa está ocupando ese papel un poco intermedio, y también el tema de Hamás es una cuestión clave. Por eso yo creo que la cuestión política está muy detrás de esta crisis, muy detrás, pero yo quisiera volver a lo mismo. Yo creo que debemos entender la libertad de expresión, pero con una cierta responsabilidad. Quiero decir que también nosotros hemos denunciado estas cuestiones, tenemos que estar también atentos a que no se nos cuelen también insultos hacia los musulmanes, porque también son ciudadanos europeos y tienen los mismos derechos también a defenderse jurídicamente. No, indudablemente. Yo creo que lo que nos ha chocado es, por lo menos, no sé, hablo un poco a título personal, pero un poco por lo que hemos hablado, o la posibilidad que tengo que hablar con otra gente, lo que nos ha sorprendido a todos es la virulencia en la respuesta, más que en sí la indignación. La indignación es completamente comprensible, y yo creo que incluso compartible en ciertos aspectos. Enrique, hablabas de la imagen del musulmán con bomba, que dices, ¿por qué hacer esta comparación cuando se vive un momento difícil de racismo en Europa? Pero yendo a lo político, hay unas imágenes que vienen desde Palestina, o desde la Autoridad Nacional Palestina, para ser más exactos, que demuestran que es uno de los lugares donde mayor violencia ha habido contra los intereses europeos, contra Dinamarca. ¿Hay un cambio de postura de Europa con respecto a Palestina e Israel tras las elecciones en las que ha salido vencedor Hamás? ¿Tenéis la sensación de que hay alguna diferencia? ¿Se está cambiando de postura?
¿Están viendo que el extremismo es más peligroso de lo que pensaban? Yo a mí lo que me asusta un poquitito es que desde el punto de vista europeo, que tiene tradición democrática y sobre todo se iza la bandera de la democracia como de un valor inquebrantable y absoluto, lo cual, bueno, yo no sé si es así, pero probablemente de todos los males quizás sea el menos malo. No se me ocurre nada mejor, tampoco soy politólogo, pero el problema principal desde Europa, me parece, es la percepción de que en el territorio palestino y en Irán se ha expresado la democracia, porque tenemos a este señor que lanza soflamas en todo el mundo, el Ahmadinejad democráticamente electo por una mayoría contundente de iraníes, hombres y mujeres, que acudieron a ejercer su derecho democrático, cosa que no es tradicional en aquella zona, y lo mismo ha ocurrido en el territorio palestino ahora. Entonces Europa tiene que considerar que tiene a estos dos polvorines que son la expresión lícita de la democracia. Entonces, a ver cómo se come esa sopa caliente. Sí, estoy de acuerdo. Hemos vendido y hemos pedido que se abran las democracias. Ha pasado en Egipto hace 2 meses con las elecciones legislativas que abrieron un poco el grifo y entraron los hermanos musulmanes y han ganado 80 escaños y tuvieron mucha limitación para presentarse. Tuvieron un éxito realmente impresionante. Dicen que si se hubieran presentado en igualdad de condiciones hubieran ganado una mayoría absoluta. En Siria también se está radicalizando Siria. El Líbano, una manifestación de Hezbollah ayer de 250.000 personas en Beirut, sí, apoyando al líder de... Y un mensaje de Hezbollah a Israel antes de ayer bastante preocupante, de que van a aumentar... Sí, sin duda, una de las paradojas de la apertura democrática en el Oriente Medio es que ha traído que en el subsuelo de los regímenes autocráticos como la ANP, como Mubarak, como a veces también en Líbano, había todos unos movimientos democráticos desde la base que a lo mejor no son todos los bonitos que nos quisiéramos que fueran, ¿no? Son gente que está cerca al islamismo, los hermanos musulmanes es una organización que está creciendo mucho en Oriente Medio y está creciendo, cada vez que abren la democracia aparecen estos grupos y están cooptando el poder, o sea que digamos que la democracia no es un jardín bonito, a veces abrimos las puertas a la democracia y pueden venir invitados no deseados. Yo lo siento, que tenemos que ir cerrando, no quiero irme sin mencionar algún temita muy brevemente antes, pero sí que es verdad que es preocupante esto que decís. No, obviamente es la democracia, tú dices, es el menor de los males, yo diría que es una excelente idea, pero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y sobre todo cómo estamos permitiendo que se radicalicen una zona del planeta que tal vez tiene que ver con una política más general, ¿no?, de todo el globo. Pero bueno, dejando esta puerta abierta, un conflicto que no es de ahora, recordemos que también en la Alemania nazi lo fue por democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los monstruos que vamos creando o que los pueblos van creando. Nos vamos a tener que ir, pero quiero comentaros dos cositas también de esta semana, a ver, pequeña reflexión, o más que reflexión, para terminar con algo positivo. Se ha descubierto en Papúa Nueva Guinea un paraíso inexplorado, lo han llamado nuevas especies animales, donde el ser humano no había pisado el pie, y la prueba de ello es que los animalitos corrieron encantados a saludarles y a conocerles. Ranas, canguros nuevos, especies maravillosas. Qué maravilloso planeta con un montón de recónditos lugares desconocidos todavía. Tú contabas, Enrique, antes un chiste que no vamos a contar, pero que el resultado es que bien, ya tenemos un nuevo lugar para estropear, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que lo haremos muy rápido. Supongo que algún resort turístico surgirá ahí y haremos tour operators y todo. Es el paraíso de los tour operators eso ahora, ¿no? Bueno, esperemos que te equivoques, pero la cosa positiva... Bueno, es increíble que nos sorprenda ahora creemos que tenemos todo explorado, ¿no? Y con Google Maps también, que aparece, sí. Está toda la tierra radiografiada, ¿no? Por todo, y de repente aparece un lugar es que la vida tiene esa cosa maravillosa, que en semanas que hemos visto sucesos dramáticos, políticamente horribles, ¿no? Una violencia irracional, de repente aparece la belleza, la naturaleza, ¿no? Es como, de repente lees un poema, ves una película y como te reconcilias un poco con la vida entre tanta miseria, podemos decir. La verdad es que sí. También otra cosa bonita o importante es estos médicos que
parece ser que ha sido un éxito el trasplante de cara. Es decir, hay algo que avanza, pese a que nos las estemos apañando para hacer de esto un lugar invivible. Hay otra gente que consigue hacerlos vivibles. También esta semana ha sido noticia. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Espero contar con ustedes en otra ocasión. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. La semana que viene, en principio, vuelve Alex y nosotros nos reencontramos en alguna otra semana. Gracias. Gracias.